¿Qué haces cuando el orgullo y la alegría de tu difunto padre comienzan a desmoronarse bajo tu nombre y nadie te dice por qué? Esa pregunta había atormentado a Preston Granger durante semanas. No había construido la cadena de 18 restaurantes desde cero, sino que la había heredado 5 años antes, después del repentino ataque cardíaco de su padre. Preston tenía experiencia en finanzas, no en servicios de alimentación, pero había hecho todo lo posible para mantener el negocio en funcionamiento. Confiaba en sus gerentes de distrito, revisaba los informes e incluso celebraba reuniones trimestrales con los gerentes de tienda. Pero últimamente los números no cuadraban. Las opiniones de los clientes cayeron en 3 lugares. Otros 2 tenían una alta rotación de personal. Y una tienda número 12, un restaurante de tamaño mediano en Ohio, de repente tuvo un aumento repentino de quejas laborales, pero no hubo informes formales de recursos humanos. Cuando Preston llamó al gerente de distrito, recibió vagas excusas sobre la ética laboral de la generación Z y la escasez de personal. Él no lo compró, así que Preston hizo lo que una vez hizo su padre. Cuando las cosas se complicaron, él actuó de manera encubierta. Se dejó crecer la barba, usó un par de gafas baratas y se vistió con ropa blanca de cocina de segunda mano. La etiqueta con el nombre decía. Le dijo al gerente que era un nuevo aprendiz a tiempo parcial transferido desde una ubicación cerrada en Indiana. El gerente, un hombre llamado Rick, no hizo muchas preguntas. Apenas miró a Preston a los ojos. «No nos frenes», gruñó Rick. «Los platos se acumulan rápidamente». Preston nunca había estado en ese lugar antes, y ninguno de los empleados había conocido al director ejecutivo en persona. La mayoría de los empleados ni siquiera sabían qué aspecto tenía. Era una cadena corporativa y él se quedaba la mayor parte del tiempo entre bastidores. La cocina trasera era un espacio estrecho, ruidoso y húmedo. En el momento en que Preston intervino, vio el problema. Rick les ladró a los meseros. Él llamó inútiles a los cocineros de línea cuando los pedidos se acumulaban. Lanzó una cuchara al otro lado de la cocina cuando alguien dejó caer un plato y nadie dijo una palabra. Preston permaneció en silencio, fregando sartenes y apilando bandejas. Fue entonces cuando notó que el chico que estaba a su lado era delgado, de unos 19 años. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, tranquilo pero concentrado. Su etiqueta con el nombre decía Jase. Jase apenas habló, salvo para decir «se lava bien ahora» o «cuidado con el codo». Pero se movió rápido, limpió más rápido y nunca se quejó. Cuando llegó la hora del almuerzo y los platos llegaron como una ola, Jase no se inmutó. Le hizo un gesto a Preston y le dijo: «Yo me encargo de las sartenes hondas. Tú encárgate de los platos». Preston siguió su ejemplo. Pasaron las horas. Rick nunca fue a ver cómo estaban. Los camareros volcaron las bandejas sin decir palabra. En un momento en que el sonido de cajones cerrados y órdenes gritadas se desvaneció por un segundo, Jase se inclinó y dijo: «¿Sabías que estaba aquí?» «Sí, primer turno», respondió Preston. «Lo estás haciendo bien», dijo Jase, asintiendo rápidamente. «La mayoría no dura ni un día», dijo Preston levantando una ceja. «¿Por qué es eso?» Jase se encogió de hombros. «Rick». Eso fue todo lo que dijo. El turno de la cena empezó a acercarse lentamente. Preston tenía los brazos adoloridos y la camisa pegada a la espalda. Miró el reloj. Debía salir en 10 minutos. Jase enjuagó la última pila de sartenes y revisó el carrito de platos. «¿Te vas?» «Se supone que sí», dijo Preston. «¿Te quedas?» Jase dudó. «O sea, les falta un chico para el turno de noche». Marcos volvió a gritar. «Puedo quedarme hasta tarde si lo necesitan». «No tienes turno». Jase negó con la cabeza. «No, da igual. Van cortos. Puedo cubrir». Preston hizo una pausa. «¿No te importa?» Jase apartó la mirada. «No, necesito las horas». Eso afectó a Preston más de lo que esperaba. «Díselo a Rick». Jase soltó una risita. «Tío,
A Rick no le importa. Me quedaré. No se dará cuenta. Preston lo vio un delantal limpio y empezar a llenar el fregadero. Un lavaplatos silencioso ofreciéndose a trabajar horas extras, sin saber que estaba hablando con el dueño de la empresa. Preston sintió una opresión en el pecho. Este chico era invisible para todos, pero era quien mantenía la cocina en orden. No durmió mucho esa noche. Al tercer día, Preston había dejado de pensar como un director ejecutivo y empezó a pensar como un lavaplatos. Le ardían los hombros de levantar contenedores de autobús. Las yemas de los dedos se le fruncían por el agua caliente del enjuague. Y dormía a ratos cortos e inquietos. Pero nada de eso lo sorprendió. Lo que sí lo sorprendió fue la rapidez con la que empezó a notar las grietas. No había formación, ni instrucciones de seguridad. Nadie le dijo dónde estaba el extintor ni qué hacer si el colector de grasa se desbordaba. Solo se enteró del refrigerador roto en el almacén seco cuando el cocinero soltó una palabrota y dijo, «Sigue sin arreglar», antes de tirar una bandeja entera de jamón podrido. Preston mantuvo la cabeza baja, pero los oídos atentos. No tardó mucho en confirmar lo que sospechaba. Rick dirigía el lugar como un ladrón personal. No delegaba nada, no confiaba en nadie y se aseguraba de que todos los empleados lo supieran. Eran reemplazables. Oyó a Rick acorralando a una anfitriona cerca del perchero. «Si te pones eso otra vez, estás fuera de horario. Este es un lugar familiar. Ponte presentable». La chica, de unos 17 años, asintió rápidamente y evitó el contacto visual. Su uniforme cumplía con el código, pero llevaba un cardigan corto encima, probablemente tratando de abrigarse en la zona delantera con corrientes de aire. Rick se marchó sin esperar respuesta. Preston apretó la mandíbula y volvió al fregadero. Hasse estaba enjuagando sartenes a su lado, callado como siempre, pero con la mandíbula apretada. «¿Viste eso?», preguntó Preston sin levantar la vista. «Sí», dijo Hasse. «Muchas gallinas». ¿Se queja?, Hasse negó levemente con la cabeza. «Necesita el sueldo». Preston asintió una vez y luego se concentró en fregar el queso quemado de una bandeja. No volvió a hablar hasta que se calmó la prisa. Esa noche, mientras fregaba detrás del mostrador de preparación, Preston notó que la puerta de la cocina estaba entreabierta. Entró para una caja de lechuga y se detuvo en seco. Una camarera llamada Lena estaba de espaldas a él, susurrando al teléfono. Su voz era baja, urgente. «No puedo irme todavía. Rick ya ha despedido a 2 personas. No me dejará fichar si me voy ahora». «Lo sé, mamá, pero no puedo perder este trabajo. Ya pensaré en algo para Jazz». Colgó rápidamente al oír pasos y se giró sobresaltada. Se puso pálida. «Yo no lo era», empezó. Preston levantó ambas manos. «Oye, solo estoy cogiendo ramen. No es asunto mío». Lena asintió, visiblemente avergonzada. Pasó junto a él, murmurando, «Gracias», y desapareció. De vuelta a la cocina. Exhaló lentamente. Era el segundo empleado que veía con miedo de hablar. Más tarde esa noche, después de cerrar, Preston se ofreció a ayudar a Hasse con la limpieza a fondo. Rick ya se había ido 30 minutos antes, como siempre. Mientras fregaban los felpudos en el callejón detrás del edificio, Preston finalmente hizo la pregunta que lo había estado rondando desde el primer día. «¿Alguna vez piensas en irte?». Hasse empujó su cubo de fregar hacia adelante y dijo, «Sí, todo el tiempo». «¿Qué te mantiene aquí, mi hermanito?», dijo Hasse. «Yo cuido de él. No tengo a nadie más. Alquileres vencidos cada mes. Las luces deben permanecer encendidas. Eso es todo». Preston asintió. «¿Alguna vez hablas con la empresa? ¿Informar de algo?». Hasse se rió entre dientes. «Amargo. Hombre. Ni siquiera sabemos quién es la corporación. Los correos electrónicos van a una bandeja de entrada que nadie revisa. Envié algo una vez y nunca recibí respuesta. Acerca de Rick.
Sobre la puerta del congelador que casi me rompe la muñeca el invierno pasado. Se levantó la manga y mostró una leve cicatriz en la parte superior de su mano. Rick dijo, debería haberme movido más rápido. Preston lo miró fijamente por un momento y luego dijo, te mereces algo mejor. Jace soltó una risa suave. Todos lo hacemos, pero nadie lo va a arreglar. Simplemente contratan a alguien nuevo cuando alguien renuncia. Así es el sistema. Preston tampoco durmió esa noche. A la mañana siguiente llegó temprano. El cocinero no había aparecido, por lo que Rick enojado le empujó una pila de cebollas. Corta estos trozos de 1/4 de pulgada. No los estropees, espetó Rick. Estoy frito, dijo Preston. Rick entrecerró los ojos. Eres lo que yo te diga que seas. Empezar a cortar. Preston agarró un cuchillo y comenzó a cortar. Detrás de él, escuchó a Rick ladrarle a Lena sobre su lista de tareas secundarias. ¿Crees que esto es opcional? ¿Crees que te estoy pagando para que estés ahí parado? El rostro de Lena estaba vacío y su mirada distante. Ella no dijo nada, simplemente agarró la botella de desinfectante y se dio la vuelta. Preston captó su mirada cuando ella pasó. No había nada en ello. Ninguna chispa, solo resignación. Se volvió hacia las cebollas, con las manos ligeramente temblorosas. En el descanso, Preston salió a tomar aire. Jace se unió a él, todavía limpiándose la grasa de las muñecas. ¿Estás bien? Jace preguntó, simplemente frustrado. Uno se acostumbra. Ese es el problema, dijo Preston en voz baja. Esa noche todo se desbordó. Un nuevo servidor llamado Devon estaba de turno. Tenía quizás 21 años, era alto, de voz suave y claramente todavía estaba aprendiendo el oficio. Durante la hora punta de la cena, accidentalmente hizo un pedido doble para una mesa. La cocina ya estaba atrás y Rick explotó. ¿Crees que estás haciendo trabajo de caridad aquí? Rick gritó lo suficientemente fuerte como para que los clientes giraran la cabeza. Nos hiciste pagar $30 por un error. ¿Crees que tenemos dinero que malgastar? Lo siento, dijo Devon con voz temblorosa. Puedo arreglarlo. Tienes toda la razón en que lo arreglarás. Te quedas hasta tarde y te descontaré las propinas por esa mesa. Eso no es legal, empezó Devon. ¿Quieres ponerme a prueba? Te saldrás del horario tan rápido que tus zapatos no tocarán el suelo. El corazón de Preston latía con fuerza. La sala quedó en un silencio sepulcral. Entonces Lena dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Rick se giró hacia ella. Disculpa. No puedes descontar propinas. Eso es robo. La cara de Rick se sonrojó profundamente. También quiere salir del horario. Preston se interpuso entre ellos antes de que Rick pudiera decir otra palabra. Ya basta. Rick parpadeó. ¿Qué? Dije que ya basta. Rick se burló. ¿Quién demonios te crees que eres? Preston se quitó las gafas. La barba le picaba. Había querido esperar hasta el final de la semana, pero no podía permitir que esto continuara. Ni un minuto más. Me llamo Preston Granger. Mi padre creó esta empresa y ahora soy el dueño. El silencio fue ensordecedor. Rick abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Preston se giró hacia Lena. No has hecho nada malo. Ve a terminar tu turno. Estás a salvo. Luego miró a Devon. Ignora todo lo que dijo. No vas a pagar esa comida. Tómate un descanso si lo necesitas. Finalmente, se giró hacia Rick. Has terminado aquí. Con efecto inmediato. No volverás a poner un pie en esta cocina. Haré que alguien recoja tus llaves. Rick intentó protestar, pero Preston levantó la mano. Has humillado al personal delante de los clientes. Has infringido las leyes laborales. Has creado un ambiente de trabajo hostil y lo has hecho escondiéndote tras mi apellido. Ya no. Rick lo miró fijamente, aturdido, y luego salió furioso sin decir nada más.
Preston se giró hacia el resto de la sala. Me quedaré todo el fin de semana para reunirme con cada uno de ustedes individualmente. Vamos a arreglar esto. Captó la mirada de Jace al otro lado de la cocina. Por primera vez, el chico pareció sorprendido. Preston le dirigió una asentir. Ni un gracias, ni una sonrisa, solo un gesto que decía, lo vi. Todo. Y ahora todo cambia. Preston llegó temprano a la mañana siguiente, mucho antes que el primer cocinero. El cielo seguía gris apagado y la escarcha se aferraba al borde de la puerta trasera. Dentro, las luces de la cocina zumbaban débilmente. Todo el lugar estaba quieto y en silencio por primera vez desde que había puesto un pie allí. Recorrió el espacio lentamente, fijándose en los detalles que no había notado mientras trabajaba. Quemaduras cerca de la freidora, un azulejo roto cerca del refrigerador, una tapa del colector de grasa que no cerraba del todo. Anotó cada uno. A las 7, los primeros empleados empezaron a llegar poco a poco. Al principio, ninguno dijo mucho. Algunos asintieron con cautela. Otros evitaron el contacto visual por completo. Preston no los culpaba. La noche anterior había dejado a todos desconcertados. Jace entró el último, con las bolsas de lona colgadas del hombro. Preston notó que su calma habitual había desaparecido. Parecía inseguro, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. Cubrí tu turno hoy, dijo Preston. No estás trabajando. Jace parpadeó. No te lo pedí. Lo sé, pero llevas trabajando doble toda la semana. Siéntate. Desayunarás conmigo. Jace dudó. ¿Esto es como una reunión? No, son huevos y café. Eso es todo. Jace miró a los demás y asintió lentamente. Preston lo condujo a una mesa al fondo, lejos de la cocina. Una camarera, a quien Preston reconoció de su primer turno, trajo 2 tazas de café sin que se lo pidiera. No dijo nada, pero su mano se demoró el tiempo justo para que Preston captara su mirada. Era la primera vez que lo miraba con algo que no fuera cansancio. Jay removió su taza lentamente. Así que entras, despides al jefe y ahora estás aquí dirigiendo el lugar. Nunca quise dirigirlo, dijo Preston. Solo quería ver qué estaba pasando realmente. Ni siquiera sabía que teníamos dueño, dijo Jace. Pensábamos que todo estaba automatizado. Como una pizarra o algo así. Ya no, dijo Preston. ¿Qué? Rick lo hizo, lo que dejó que pasara aquí no va a continuar. Jace no respondió de inmediato. Tiró de la esquina de su servilleta de papel. No te olvidarás de este lugar una vez que te vayas. No, dijo Preston. Por eso sigo sentado aquí. Jace se reclinó un poco, todavía en guardia. ¿Puedo preguntar algo? ¿Lo que sea? Realmente no sabías lo grave que era. Tenía informes, dijo Preston. Pero esos no te muestran el panorama completo. Pensé que teníamos sistemas para detectar este tipo de cosas. Resulta que no los teníamos. O tal vez sí, y las personas equivocadas estaban a cargo. Jace exhaló por la nariz. Pensé en dejarlo el mes pasado, pero el nuevo en Knights no pudo seguir el ritmo, y no quería dejarlo colgado. Ese no es tu problema, dijo Preston. Es mío. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Jace preguntó, entonces, ¿ahora qué? Preston no respondió de inmediato. Miró alrededor del comedor. La mitad de las mesas seguían vacías, pero las pocas ocupadas ya estaban siendo atendidas. Nadie gritaba. Nadie parecía apresurado. Era el primer turno tranquilo que veía. Empezamos de nuevo, dijo Preston. Unas horas más tarde, reunió a todo el equipo en el comedor tras terminar el desayuno. Sin uniformes, sin jerarquía, solo un círculo de sillas y una pizarra blanca que trajo de la oficina. Antes de hablar de lo que sigue, quiero saber de ti, dijo. Esto no es una evaluación de desempeño. Nadie está en problemas. Solo quiero la verdad. Hubo una larga pausa. Entonces Lena levantó la mano.
¿De verdad tenemos un departamento de recursos humanos?, preguntó. Sí, dijo Preston. Pero reemplazaré a la persona que lo supervisa a partir de hoy. Lena asintió lentamente. Luego, en voz baja, añadió, dejé de informar hace un tiempo. No pensé que nadie me estuviera escuchando. No lo estaban, dijo Preston. Eso se acabó ahora. Luego vino Devon, quien se movió incómodo en su asiento. Soy nuevo, dijo. Pero parecía que no se nos permitía meter la pata. Como si incluso si fueras el dueño, aún así fuiste castigado. Se permite cometer errores, afirmó Preston. Lo que importa es cómo los manejamos. Eso también aplica para mí. Luego levantó la mano una cocinera llamada Roser. No tenemos descansos de 10 minutos. No tenemos ningún descanso a menos que lo aprovechemos a escondidas. Preston miró a la jefa de piso, una mujer llamada Denise, que había permanecido prácticamente en silencio. ¿Eso es cierto?, él preguntó. Ella dudó y luego dijo. Rick no lo permitió. Dijo que no lo necesitábamos si no estábamos a plena capacidad. Preston asintió una vez. A partir de hoy, deberá seguir las pautas estatales para los periodos de descanso. Si tenemos poco personal, arreglamos el horario. No violamos la legislación laboral. Denise asintió levemente. Una a una, se fueron uniendo más voces. Un camarero contó que le pidieron que limpiara el baño de hombres sin guantes. Una camarera mencionó que le dijeron que comprara sus propios cuadernos y bolígrafos. Un cocinero de línea describió que le negaron el pago de horas extras cuando cubría turnos de emergencia. Preston lo escribió todo, cada palabra. Después de la reunión, le pidió a Denise que se quedara. Ella estaba parada cerca del mostrador delantero, con los brazos cruzados, sin estar segura de su lugar ahora. Estabas callado. No sabía qué decir. Eres el que lleva aquí más tiempo, dijo Preston. Viste lo que estaba pasando. ¿Por qué no dijiste nada? Denise miró hacia otro lado. Lo hice una vez. Rick me dijo que si lo volvía a mencionar, me denunciaría por insubordinación. No tenías que hacerle caso. Tengo una hija en la universidad, dijo. Necesitaba el trabajo. Preston la observó un momento. ¿Quieres quedarte? Denise parpadeó. ¿Qué? ¿Quieres quedarte y ayudar a reconstruir este lugar o quieres irte? Guardó silencio un momento. Luego dijo, quiero quedarme. Solo necesito saber que va a ser diferente. Lo será, pero necesito gente dispuesta a hablar. Incluso cuando sea incómodo, puedo hacerlo, dijo. Entonces te quedas. Pero de ahora en adelante, me rendirás cuentas directamente. Esa tarde, Preston se reunió con un representante regional de recursos humanos y trajo a un oficial de cumplimiento externo para revisar las prácticas laborales del centro. Cada miembro del personal recibió un nuevo paquete de incorporación, un número de teléfono directo y un formulario para documentar cualquier problema pasado que no hubieran reportado. Preston prometió que revisarían cada solicitud. Por el personalmente. No se detuvo ahí. A la mañana siguiente, regresó con un capataz de construcción y un equipo de mantenimiento. Se reemplazó el refrigerador defectuoso. Se reparó el azulejo cerca del refrigerador. El extractor de aire sobre la línea, algo que antes apenas funcionaba, se reemplazó por completo. El callejón trasero se limpió y se equipó con la iluminación adecuada. Para el final de la semana, algo había cambiado. La gente empezó a quedarse después de sus turnos, no por obligación, sino porque no sentían la necesidad de irse. Las bromas volvieron a la cocina. La radio, que se había mantenido apagada con Rick, sonaba suavemente de fondo el domingo. Hasse entró durante la calma de la tarde. No estaba programado. Hoy tienes el día libre, dijo Preston. Lo sé, dijo Hasse. Solo quería ver si necesitabas algo. Preston arqueó una ceja. Viniste en tu día libre. Hasse se encogió de hombros. No tenía mucho más planeado.
Preston le entregó un portapapeles. De hecho, necesito algo. Estoy creando una nueva guía de capacitación. Quiero tu opinión. Asegúrate de que, desde la perspectiva de la trastienda, tenía sentido. Hasse tomó el portapapeles, sorprendido. ¿Quieres que ayude con las políticas? Quiero que quienes hacen el trabajo ayuden a redactar las reglas, dijo Preston. Así es como no perdemos de vista lo que importa. Hasse asintió lentamente. De acuerdo, me apunto. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Preston sintió que la empresa finalmente se estaba convirtiendo en algo que valía la pena heredar. El lunes siguiente comenzó con un portapapeles, una reunión de personal y un cambio de tono tranquilo que Preston había estado buscando desde el momento en que entró por la puerta trasera como. En el comedor, las sillas se sacaron de sus habituales filas apretadas y se colocaron en un semicírculo suelto. Preston estaba de pie al frente, no detrás de un podio o mostrador, sino junto a la estación de café donde el personal de planta solía preparar los cubiertos. Hoy no había uniformes, solo personas y nombres. Denise estaba de pie a su lado, con los brazos a los costados, ya no rígida por la vacilación. Esto no es una solución de una sola vez, comenzó Preston. Es un reinicio, pero no soy yo quien va a hacer este trabajo. Tú eres. Entregó una hoja a cada persona, una cuadrícula de horario en blanco con su nombre en la parte superior. Llénenla antes del final del día. Díganme qué horas pueden trabajar, qué horas necesitan libres y cuántos turnos desean. Nadie será castigado por necesitar menos horas. Si algo parece extraño, lo hablaremos individualmente. Liner levantó la mano. ¿Qué tal si lo cubrimos? Por ejemplo, si alguien llama, hacemos una lista de espera. Solo voluntarios. Pago extra. Sin presión. Hasse, sentado cerca del fondo, se inclinó ligeramente hacia adelante. Y si alguien siempre llama, lo controlamos de forma justa. Si alguien no está disponible más de lo que está disponible, se le retira del horario hasta que esté listo para comprometerse. Nadie se opuso. Por primera vez, la sala no parecía estar a punto de derrumbarse bajo el peso del silencio. Después de la reunión, Preston recorrió la sala, no buscando defectos, como ya lo había hecho, sino para observar cómo se adaptaban las personas cuando la presión cambiaba. Rosa, la cocinera de preparación, estaba reorganizando el estante seco con una concentración que no había visto antes. Devon ayudaba a una nueva camarera, guiándola con delicadeza para introducir los pedidos de mesa, con voz tranquila y mesurada. La primera prueba llegó al mediodía. Un grupo de 12 personas entró sin avisar. 2 familias con niños, todas con aspecto hambriento e impaciente. Con Rick, eso habría sido un caos. Hoy, Denise entró sin que se lo pidieran. Juntó 2 mesas, le hizo señas a Lena para que la apoyara y dio aviso a la cocina antes de que nadie se sentara. Sin gritos, sin platos que se cayeran. Preston observaba desde la esquina, con los brazos cruzados, no como un jefe, sino como un testigo. Después de la prisa, encontró a Hasse reponiendo condimentos cerca de la estación de bebidas. Llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto un pequeño rasguño en el antebrazo. ¿Lo tienes hoy?, preguntó Preston. Sí, la esquina del fregadero sigue afilada. Sigo olvidándolo. Haré que el equipo de mantenimiento lo archive mañana. ¿Puedo hacerlo? No, dijo Preston. No vas a arreglar el edificio en tu día libre. Hasse se apoyó ligeramente en el mostrador. Entonces, ¿cuál es tu plan cuando todo se tranquilice? ¿Estás regresando al lugar de donde viniste? Estaré aquí 3 días a la semana, no turnos completos, pero quiero tener ojos en el lugar y estoy trasladando nuestra oficina de operaciones del distrito a un edificio a 1 cuadra de distancia. Hasse parpadeó. En serio, si no puedo ir caminando a un lugar del que soy responsable, no debería dirigirlo. Hasse asintió lentamente, como si estuviera probando si las palabras tenían la intención de impresionar o significar algo.
Cuando Preston no llenó el silencio con justificaciones, simplemente dijo, «Está bien». El siguiente turno trajo consigo su propio desafío. Un nuevo empleado llamado Darren llegó 15 minutos tarde a su primer turno en la cocina. Él no se disculpó. Cuando Denise le pidió que comenzara con los preparativos, puso los ojos en blanco y murmuró algo en voz baja. Preston lo dejó pasar por el momento. A mitad de turno, Darren dejó la freidora desatendida 2 veces, ignoró 2 pedidos directos de Rosa para que ayudara a reabastecerla y fue sorprendido enviando mensajes de texto detrás de la ventanilla de servicio. Cuando Devon le recordó que guardara el teléfono, Darren se rió y dijo, «Tranquilo, no es tan grave». Preston intervino. Le hizo un gesto a Darren para que saliera detrás del café, cerca de los contenedores de basura. Sin público, solo una conversación. «No quieres estar aquí», dijo Preston. «No dije eso», respondió Darren. «Lo dijiste con cada movimiento desde que entraste». Darren se encogió de hombros, pero no lo negó. «Este lugar se está reconstruyendo», dijo Preston. «Y en este momento, no podemos permitirnos a alguien que llega tarde, ignora a sus compañeros de trabajo y trata el trabajo como una broma. Pensé que esto era solo un trabajo de lavaplatos. Es un trabajo en equipo. No eres parte de ello bueno. Eso es todo. Estoy fuera». «Ya terminaste aquí», dijo Preston. «Vigente ahora». Darren se burló y se fue sin decir otra palabra. Preston volvió a entrar por la parte de atrás, se lavó las manos y regresó al lavabo. Hasse ya estaba allí ocupando el lugar que Darren había dejado sin que se lo pidieran. «No era necesario cubrir eso», dijo Preston. «No quería que Rosa se quedara atrás». Preston asintió una vez. «Te compraré el almuerzo». «No tienes que hacerlo». «Lo sé». Preston dijo, «pero quiero». Esa noche, después del cierre, Denise se sentó en la oficina con Preston. La habitación todavía olía ligeramente a limpiador de pisos y aceite de limón. «No pensé que realmente despedirían a alguien en el acto», dijo. «No se trata de ser duro, se trata de ser justo», asintió. «Está funcionando, pero la gente todavía está esperando que suceda lo contrario». «Lo entiendo. Planea hacer esto en otros lugares, uno a la vez». En silencio, Denise se reclinó en su silla. «¿Sabes? Cuando tu padre venía de visita, traía un bloc de notas. Él se sentaba en esa misma silla y preguntaba a la gente que necesitaban. No lo sabía. Dejó de venir después de que abrió el tercer local. Dijo que era demasiado». Preston miró hacia el escritorio. «No lo culpo. El crecimiento te vuelve ciego si lo permites. No lo permitiste. No a tiempo», dijo Preston. Ella lo estudió por un largo momento y luego se puso de pie. «No eres como él. Eso no es un insulto». «Lo sé». Él se quedó después de que ella se fue, repasando los nuevos materiales de capacitación. El idioma era diferente ahora. Sencillo, directo y humano. Sin tonterías corporativas. Las sugerencias de Hayes estaban en tinta roja a lo largo de los márgenes. Preston se quedó con todos. La semana siguiente hubo inspecciones reales. Trajo a un auditor de seguridad externo, un revisor de nóminas y un exabogado laboral para recorrer el edificio y entrevistar al personal. No por la óptica, sino por la verdad. Cuando llegaron los informes, confirmaron lo que Preston ya sabía. Las cosas se habían roto. Pero ahora ya no lo eran. El paso final llegó un jueves, 3 semanas después del despido de Rick. Preston cerró la tienda durante 2 horas entre el almuerzo y la cena. A cada empleado se le pagó por el tiempo trabajado. Se paró detrás del mostrador y repartió sobresellados, cada uno conteniendo una carta personal y un bono por desempeño, calculado individualmente en base a las horas trabajadas, la antigüedad y los aportes de Denise y Rosa. Nadie lo había pedido. Nadie lo esperaba. Lena abrió el suyo con cuidado y no dijo nada, pero sus ojos permanecieron fijos en el cheque durante un largo rato. Devon la dobló lentamente,
La guardó en su bolsillo y preguntó si podía tener una copia de la carta para mostrársela a sus padres. Hasse esperó hasta que los demás se fueron antes de abrir el suyo. Él no sonrió. No lloró, pero miró hacia arriba y dijo, «No pensé que nadie se diera cuenta de que estaba aquí». «Lo hice», dijo Preston. Hasse asintió una vez. «¿Sabes? Me ofrecieron un trabajo en otro lugar el año pasado. Cocina más limpia. Mejores consejos. Casi lo tomo. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé que tal vez este lugar aún podría mejorar». Preston miró alrededor de la habitación. Las luces se atenuaron. El piso estaba limpio. El aire estaba en calma. «Tenías razón», dijo. Hasse dobló la carta y se puso de pie. «Supongo que me quedaré un rato». Preston le estrechó la mano. Ninguno de los dos dijo nada más. No lo necesitaban.